Bom dia a todo mundo, bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Eu me chamo Edwin. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Antes que se me escape, el día de ayer ya no alcancé a enviarles la grabación de la clase de ayer, pero ya la subí. Entonces hoy les voy a compartir las dos, la de ayer y la de ahora, ¿verdad? Porque hay algunos que me han estado preguntando, pero ayer ya no alcancé a subirlas ya más tarde, ¿verdad? Así que... Eh, dentro de poco se los voy a compartir. Bien, bueno, estamos viendo esta es una frase, hemos dicho, ¿verdad? Hay un libro, el autor es de apellido Keller, ¿verdad? Es un autor norteamericano y tiene un libro que es uno de los bestsellers en el mundo, digamos, cristiano, que se llama La oración. Ha sido traducido, claro, del inglés a muchos idiomas. Y digamos que una de sus frases más interesantes, ¿verdad? Y quizás más elocuentes, es la que estamos viendo esta semana, que nos dice, bueno, comienza con now, ¿vea? Que es como decir no, no, ¿vea? Y now a nada más importante, no hay nada más importante, ¿verdad? Para que vayamos viendo de una sola vez la traducción. Now a nada más importante, ni más difícil, ni más difícil, y luego dice, ni más enriquecedor, ni más enriquecedor. Y vean que estas frases, importante, difícil y enriquecedor, se escriben igual en portugués y en lo que vendría siendo español, pero el sonido cambia. Importante, luego difícil, luego tenemos enriquecedor. Y después dice, ni más transformador. Pueden ver que repite lo mismo, ¿verdad? Eso de ni más, ni más, ¿verdad? Ni más. Luego nos dice, después de transformador, nos dice, now absolutamente, nada tal grandioso, grandioso. Y ahora, y ahora, que la oración, ¿verdad? En este caso, ayer practicamos la frase y decíamos que esa cedila que vemos ahí se pronuncia como S y decimos a orezao. Ahora, quiero introducir el día de hoy dos conceptos con ustedes que nos van a ir siendo útiles de aquí en adelante. Cuando abordamos un idioma extranjero con el método fonético, podemos hacer lo que viene siendo la transcripción del alfabeto fonético internacional. Bien, que yo la tengo por acá y es esta. Recuerden que eso siempre debe ir entre barritas, entre plejitas para decir que es un fonema. Y nos queda como ahorazao. Ahora, tenemos un método alterno que se llama transliteración. Las dos palabras se parecen bastante. Transcripción y... perdón, que me equivoqué. Ah, transcripción, ah, transcripción y transliteración. La transliteración es al español, es decir, usamos los sonidos del español para sonar como el portugués. Entonces, aquí usaríamos la A porque esa queda igual. Aquí vamos a usar la R, pero quiero que noten que aquí hay una diferencia entre esta R y esta de este fonema. Esta es una R suave y esta es la R fuerte, de acuerdo a la IPA. Pero cuando transliteramos no hay otra R, solo esa podemos usar. Entonces lo dejamos así. Luego esta, pues obviamente va a ser una A. La primera parte va a ser como hora, igual. Vean. La otra parte, que es donde viene la nasalización, ¿bien? Y aquí es donde ya se difiere un poco. Yo les podría decir, mire, esto suena más o menos como que digamos zau, así, zau. ¿Bien? A o zau.
Acorazado. El problema aquí es que las nasalizaciones con estas terminaciones se nos hacen un poquito más difíciles, porque cuando la palabra tiene una M, una N, decíamos, podemos recurrir a decir, por ejemplo, bem, de ahí, todo bem, como lo que hemos estado estudiando de todo bien. ¿Cómo va ahí? Ya. ¿Cómo? Allí sale fácil la nasalización porque a la vocal la acompaña una M o una N que ya tienen como el sonido nasal, porque son consonantes nasales. Pero estas vocales que no tienen acompañamiento de ellas, se hace mucho más difícil intentar hacer la nasalización. Entonces, cuando lo transliteramos, nos quedaría algo así como a ora zau, vea. Pero el zau hay que tratar de no decirlo así como muy sau, así nada más, sino como nasal, zau, ahora zau. Bien, vamos a practicar el día de hoy con lo que es esta frase, ¿verdad? Al escuchar su nombre, va a decir Aurazao. Puede escoger el sistema que sienta más fácil de leer, ya sea la transcripción del IPA o la transliteración al español. Bien, comienzo con Alejandro Torres. A oração. Bem, 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 obrigado. Alexia Carranza. A oração. Bem, bem, bem. Bien, Ariana Camila. A oração. Bem, obrigado. Carolina. A oração. Bien, bien, bien. Dayanara, A oração. bien, bien, bien. Gabriela, A oração. bien, bien. Amy, A oração. bien. Obrigado. Jesús Antonio, A oração. bien, bien. José David, A oração. bien, bien. María, A oração. bien. Isamay, A oração. bien, bien. Tudo bem, tudo ótimo. Lo han hecho muy bien, los felicito, ¿verdad? Entonces ahí tendríamos esto. Y recuerden que estamos diciendo la oración. En el caso de esta la letra A, el portugués, es cuando usamos el la del español. Solo decimos A. B. Bueno, como ya vimos la parte, digamos, de las palabras introductorias de la lengua portuguesa, hoy quiero detenerme un poco más en hablar un poco del alfabeto fonético. Ya les decía en la clase anterior el diagrama de vocales, vocales cortas, vocales largas, y que íbamos viendo ahí las diferentes vocales que podemos utilizar. Pero la clase de hoy voy a dedicarla para dar una pequeña introducción a lo que son las consonantes y cómo se lee la tabla de consonantes del alfabeto fonético. Em, para comenzar, debemos tener en cuenta que la tabla de consonantes se catalogan como consonantes pulmónicas y es porque nuestra respiración, cuando respiramos, nuestros pulmones se llenan de aire y tenemos la capacidad de inhalar y expeler el aire. Entonces, las consonantes, un componente importante es que, digámoslo así, en nuestro aparato fonador, los pulmones son pieza clave. Pero, más allá de eso, debemos tomar en cuenta lo siguiente. En esta tabla, lo que usted ve en la parte superior, todo esto es la posición en donde se articula una consonante en nuestro aparato fonador. Realmente, cuando hablamos de aparato fonador, quizás sea un término que, o sea, estamos acostumbrados que la ciencia nos enseñaron que el sistema circulatorio, que el aparato digestivo, que el aparato respiratorio, cosas así.
pero en realidad el aparato fonador es como una mezcla entre lo que es la parte principal o la parte inicial del sistema digestivo, que es nuestra boca, y el aparato respiratorio. O sea, es una mezcla de los dos. Hay órganos que se comparten, que nos sirven tanto como para respirar, como para alimentarnos, pero nos sirven también para comunicarnos. Entonces, cuando los usamos para hablar, para producir sonidos, se le llama a eso aparato fonador. Nuestra tabla comienza en nuestros labios. Por eso aquí dice bilabial. Cuando hablamos de sonidos bilabiales, implica el hecho de que usamos pues los dos labios, los juntamos para sacar los sonidos. En este caso, en la lengua portuguesa y en el español, pues vamos a encontrar, miren, estas tres consonantes. Vean, la, la P, la B, la B y la M, son tres consonantes con posición bilabial. Es decir, para articularlas debemos de juntar nuestros dos labios. Si vamos más hacia adentro, aquí es donde comienza nuestro aparato fonador. Si vamos más hacia adentro, encontramos ahora lo labiodental. Es ya usar nuestros dientes superiores con nuestro labio inferior para formar consonantes. Y ahí vamos a encontrar un par, que es la F, la FA y la VA, la V, estas dos. Y esas vamos a usarlas en lengua portuguesa. Entonces, hasta aquí, digamos que estas y estas son comunes en el español y el portugués. Las usamos por igual. Después se nos viene la siguiente parte o la siguiente ubicación, que es la parte interdental o dental que se le suele llamar. Y ya vieron que aquí solo hay un par. Esta parte dental se vuelve interesante porque dependiendo del idioma, así cambian los sonidos. Por ejemplo, esto que están viendo acá, Thaw, a thaw. esto en el inglés es la consonante TH, la así, solo soplar, vea, como cuando se dice gracias en inglés, vea, que decimos think, así. Y esta es la vibrante, pero esta resulta ser que si usted habla castellano, o sea, como hablan en España el español, em, esta es la Z, así, Z. Entonces hay sonidos que se van intercambiando dependiendo del idioma. Para un idioma resultan para una consonante y para otro idioma resultan ser de otra. Así que es de tomar en cuenta esto. Solo hay un par que se hace con la lengua en medio de los dientes y por eso se le llama interdental o dental. Siguiendo más hacia adentro, llegamos a una zona que se llama el alvéolo o zona alveolar. La zona alveolar o el alvéolo es una rugosidad que está después donde terminan nuestros dientes, digamos, donde están nuestras encías de los dientes superiores. Si usted pasa ahí su lengüita, ahí va a sentir una zona rugosa. Vean, eso es el alvéolo. En el alvéolo se concentran muchas, muchas consonantes. Para sacar los sonidos en la posición alveolar, la lengua tiene que elevarse y la ponemos en esa posición, así. Por ejemplo, la T hacemos ts, ts. Para la D hacemos d, ts, d. Para la N, miren, mm. Solo que aquí ya usamos otro componente, ¿vea? Que es la parte nasal. Ya vamos a hablar de eso que está acá. Pero noten que aquí está la D, la N, están las R's suaves, las R fuertes, las dos S, la S silbante, la S vibrante, está la R aproximante y está la L. Las que he ido mencionando, las he mencionado porque son las que se ocupan en la lengua portuguesa. Algunas sí se usan en el español, otras no. ¿Cuál es la que no se usa en el español? Esta. Esa R se usa en el portugués y se usa en el idioma inglés. No, no hay muchas palabras en portugués que la usen, pero se puede utilizar. Siguiendo, si usted pasa la lengua, si usted hace ese ejercicio, y comienza a barrer su lengua desde los dientes superiores hacia acá,
va a sentir que si este es el alvéolo, usted pasa la lengua y luego va a sentir aquí que hay como un quiebre, como un punto en donde se siente como una zona más profunda cuando uno pasa la lengua. Eso es lo que se conoce como la región postalveolar. O sea, el mismo nombre nos dice, es lo que está después del alvéolo. Note que esta es igual que la región dental. Hay un par de consonantes, igual que aquí. No hay más sonidos, solo es un par. Y esto es ese símbolo es el símbolo que se utiliza para la SH. Sh, sh. Y este es el que se usa para la y. Un sonido como vibrante. La H y la H se le suele llamar a esto. Ahora, de allí vamos a encontrar otras regiones como la rectoflexa, que es esta de aquí, que a esta no le vamos a dar importancia porque no hay ningún sonido del portugués en esa región. Entonces esa la vamos a como pasar por alto. Em, ya de allí llegamos a la región del palato o la región palatal. La región palatal se refiere al palato, lo que nosotros hemos conocido como el paladar, el paladar superior. Entonces, eso es ya más hacia el centro de nuestra boca, de allá un poquito más al centro. Y allí se ubica pues la lengua en ese momento para poder hacer estos sonidos. Aquí sí hay sonidos del portugués. Entre ellos vamos a destacar, por ejemplo, bueno, principalmente son estos dos, miren, que están acá. La primera es una especie de I, Ya, allá. que se usa, por ejemplo, cuando decimos maíz, podemos hacerla con esta I, así como, Ya, allá. o sea, mire, y eso no es una J, dirá usted. Es que es diferente los símbolos, o sea, del momento la P, la B, la M y todas las demás las hemos visto como iguales en el español y iguales al abecedario tradicional. Pero aquí es donde ya comienzan a diferenciarse ciertas cosas. Y es que, por ejemplo, esto no es la C que nosotros conocemos. Esta no es la J que nosotros conocemos. Esta no es la X que nosotros conocemos. Estos son los mismos símbolos, pero aquí se utilizan para fonemas diferentes a las que nosotros solemos utilizar en el español. Así que hay que ponerle atención. Y también en la lengua portuguesa vamos a usar este sonido, que se conoce como la lambda. Ese es el nombre del símbolo, lambda. Ya, allá. Es una especie es algo como entre la Y y la doble L, más o menos, para que usted se ubique. ¿Bien? Y van a Ya, haber muchas palabras allá. en las que las vamos a ir utilizando. Bien, entonces, esa en la región palatal. Y luego ya casi vamos llegando al cierre, digamos acá, ya por esta zona, avanzando, llegamos a lo que es el velo o la región velar. Eh, el velo es esa parte que une nuestra cavidad nasal con nuestra cavidad oral. Cuando respiramos, el aire baja por el velo y entra a la tráquea y luego llega a los pulmones. Entonces, el velo es un músculo realmente. Es un músculo donde hay un espacio, como que yo le diga, mire, ahí hay un hueco, ve, y entonces el velo se puede contraer así y cerrar el paso de aire. Si yo le digo a usted, retenga la respiración y usted hace algo como así, usted está cerrando el paso de aire en la región velar. Entonces, por eso el nombre de velo, ¿verdad? Como algo que se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra para dejar pasar el aire. Aquí vamos a encontrar unas consonantes bien interesantes porque son del español. Aquí está miren, cuando hacemos ese movimiento de retención para la K y para la lo mismo. La fuerza esa que se ve que hacemos es porque estamos cerrando nuestro flujo de aire en la región velar. El portugués aquí retoma también este sonido. Esta es la NG, igual que en el inglés. En el inglés se nos habla de la terminación NG al final. Esta es como combinar la N, miren, con la G.
pero en realidad esto surge en la región velar también. Otra que vamos a ver en algunas palabras en la lengua portuguesa es esta. Esta es la llamada chi. Ja, ajá. Suena como que fuera una especie de J, ¿verdad? Más o menos es la idea. Ja, ajá. Así que la vamos a ir viendo, ¿verdad? Va a aparecer en algunas palabras también en la lengua portuguesa. Y luego vamos a la región uvular. Ahora, en la región uvular ocurre algo interesante. La úvula, o lo que le conocemos como la campanilla, vea, eso que está ahí al fondo, pues tiene una función, vean. O sea, Ah, ya sabemos que si usted se mete el dedo hasta ahí, vea, y se la toca, le va a dar ese efecto de regurgitar, vea, o sea, de querer vomitar, vea. Pero esta, como es el término campanilla es precisamente porque una campana tiene algo al centro que es lo que hace que vibre y que golpee las paredes de la campana y se escuche el sonido. Entonces, de ahí viene la idea de esa perita, ¿verdad? Que está ahí al fondo, le dice la gente. La úvula. La úvula, yo no le puedo decir a usted, mire, venga y mueva la úvula, porque lo primero que va a decir, y eso cómo lo hago, ¿vea? O sea, no hay una forma de decir, úvula, movete, ¿vea? Nuestro cerebro no puede hacerlo directamente, tiene que estimularse otras áreas. Entonces, yo puedo estimular la faringe o puedo estimular algo que se conoce como la gútura, que son los otros dos componentes que vienen después, para que la vibración que se haga principalmente en la gútura llegue a la úvula y ésta se mueva. ¿Cómo así? Bueno, yo le puedo decir, mire, haga usted como que va a hacer gárgaras, como cuando se le trabó algo en la garganta, ¿verdad? Y usted comienza a hacer esa fuerza. Entonces, usted va a hacer cuando usted hace eso, está estimulando la gútura. La gútura es un músculo que está cerca de las cuerdas vocales y que en realidad cuando usted la estimula, pues se escucha un sonido vibrante porque hace vibrar las cuerdas vocales. Por eso usted escucha que existe algo que se llama el canto gutural, que son personas que la fuerza, digamos, de esa manera de su voz la hacen acá, vea, en la gútura. Ese movimiento estimula la úvula. Y es por eso que a esta le vamos a conocer como R uvular, R gutural o R francesa. Cualquiera de los nombres es válido, pero ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? Lo más específico es decirle que es R uvular porque se encuentra en la úvula. Es lo que vibra la úvula, así se escucha la R. Pero decimos que es gutural porque para mover la úvula estimulamos la gútura. Pero aquí hay un par de sonidos que vamos a usar en la lengua portuguesa. Uno es este y otro es la contraparte, que es este que está acá. Y luego de estas no vamos a usar nada, pero sí de la parte gutural, aquí se encuentran estas dos, que son las H's. Este es el sonido de la jajejijoju, que nosotros adquirimos en el español para la J, pero que en el idioma portugués se usa para la H. Ja, ajá. Ja, ajá. Ja, ajá. Son dos sonidos, ¿verdad? Que vamos a ir viendo, ¿verdad? En algunos dialectos del portugués se utiliza este, así con la colita de la H como que no es recta, y en otros se usa este. Bien, entonces, ahí de momento lo que yo les he dado es la ubicación de los fonemas, la ubicación en nuestro aparato fonador. Entonces, todo eso que está aquí se refiere a eso, a dónde se ubican los sonidos dentro del aparato fonador. Entonces, notarán que esta parte responde a la pregunta ¿dónde se hace el sonido? ¿Dónde se hace el sonido? La región bilabial, labiodental, dental, alveolar, posalveolar, luego pasamos a la palatal, a la uvular y a la velar, uvular y glotal. Luego
esto que estamos viendo acá, estas son las formas de articulación. Entonces, esta es la posición y esta es la forma. Poco a poco vamos a ir introduciendo estos nombres. Aquí están en inglés, pero hay traducción, claro, de esto al español y al portugués. Por ejemplo, en inglés a este se le llaman plosive. En español se dice que son oclusivos esos sonidos. El término oclusivo se refiere a que todas las que están aquí, todas estas, cuando las generamos los sonidos, la forma en la que se generan es como que aquí al frente, por decirlo así, explota el sonido ahí, vea. Porque si usted piensa en la P, aquí se escucha el sonido. La B, la T, D. El sonido aquí se concentra. Vea. G. El sonido es como al frente, es oclusivo. Entonces, ahí encontramos esa forma. Luego están las nasales. Bueno, y ahí van cada una, ¿verdad? Pero esto en sí es la forma en la que se hacen los sonidos. Es decir, esto responde a la pregunta de cómo. Estas son dónde y estas son cómo. Dónde se hace y cómo se hace. Bien, ahí estaríamos entonces ubicando cada una de esas partes. Y vamos a ir viendo que hay consonantes oclusivas, nasal, que son consonantes nasales. Hay consonantes que se les llama que son con solapa, que es estas que están acá. Fricativas, que son estas que están aquí. Aproximantes y la lateral aproximante, ¿verdad? Que son estas que se parecen a la L. Em, bueno, pero ahora viene un tercer componente. Cuando hablamos de una consonante, la consonante, digamos, de acuerdo a la lingüística, tiene tres componentes. Ya hablamos de lo que vendría siendo la zona, la posición donde se articula. Ahora, hemos hablado de la forma en la que se articula y ahora vamos a hablar de la vibración o no al momento de articular un sonido. Aquí es donde vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a comenzar a ver que las consonantes van por pares, como la y la B. Estas dos comparten la misma posición y la misma forma de articularlas, pero se diferencian en lo siguiente. Y aquí es donde esto, ¿verdad? Responde a con qué. O sea, voy a hacer el sonido con voz o sin voz. Esos dos términos resultan un poco extraños al principio, porque en inglés, por ejemplo, el término es voiced consonant, una consonante con voz, y lo contrario es unvoiced consonant, una consonante sin voz. Pero quizás la primera vez que escuchemos eso de consonante con voz y consonante sin voz, nos confunde, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo es eso de que no tiene voz? Entonces es muda, no se escucha, pero si hay sonido. Bueno, eso tiene que ver un poquito con la siguiente idea. A mí me gusta ilustrar esto con la película, creo que todos han visto aquí la película de La Sirenita, ¿verdad? De Disney. Hay una escena en La Sirenita donde pues Úrsula, ¿verdad? Engaña a Ariel y le dice que le va a dar piernas de humano, pero que le cambia las piernas por su voz. ¿Ve? Y los señores de Disney han sido muy imaginativos. Ve ahí en la escena, usted ve que Úrsula, haciendo alarde de su magia, le extrae la voz a Ariel, su voz de sirena. Ve, y vemos que aquí, como que de esta zona, ve, pareciera del pecho, pero tendría que ser de acá realmente, sale una especie de pelotita con luz. Ve ahí, esa es la voz, vea, o la representación de la voz. En realidad, nosotros tenemos algo que se llama la caja de voz. Nuestra caja de voz son nuestras cuerdas vocales. Nuestras cuerdas vocales, las cuerdas vocales no es más que un músculo, ¿verdad? Como que usted piense en algo así redondito, que cuando pase el aire, yo puedo dejar que pase el aire y no se mueven, pero puedo hacer que tengan un movimiento así, como que se cerraran y abrieran. Cuando se cierran y se abren,
vibran. Y ahí decimos que cuando hay vibración, hay voz, se activa la caja de voz. Cuando solo dejamos pasar el aire, no hay voz, porque solo pasa el aire y no las mueve. Entonces, a partir de ahí es donde viene el concepto de voiced consonant y unvoiced consonant, o consonante con voz y consonante sin voz. Si esos conceptos se nos hacen muy enredados, veamos los más simples. Hay una consonante que es vibrante porque vibramos las cuerdas vocales. Y hay una consonante que no es vibrante, que es silbante porque solo es un chiflido el que se escucha. Entonces, esa tabla está organizada de manera que lo que está, el par que está aquí, se diferencia que la que está a la izquierda, este caso es la P, es la sin voz o la no vibrante o la silbante. Quédese con el nombre que le guste más, ¿verdad? De estos que tenemos ahí. Y la B, vendría siendo la consonante con voz o vibrante. Bien. Así que así las vamos a distinguir. Bien. Entonces, ahora que ya hablamos de eso, vemos que ahí están pareadas. Pero hay algo más, y es que los lingüistas a estas consonantes no las llaman como nosotros las solemos llamar por el alfabeto, como P y B. Vienen los lingüistas y utilizan un nombre que da las tres características de la consonante. Por ejemplo, para la letra P dicen que es la consonante bilabial oclusiva sorda. Lo repito, la letra para nosotros es la P, pero los lingüistas dicen que es la consonante bilabial oclusiva sorda. Y para llamar a esta, le dicen la consonante bilabial oclusiva sonora. Lo mismo hacen con estas. Vea, por ejemplo, a la letra que para nosotros es la T, dicen ellos, es la consonante alveolar oclusiva sorda. Y la letra D dicen, es la consonante alveolar oclusiva sonora o con voz. Bueno, esos nombres, no se preocupe usted si los escucha muy enredados. No es el objetivo que nos aprendamos esos nombres. El objetivo es que veamos algo más práctico. Algo de decir, bueno, esta es la que solo hacemos y esa es la que hacemos. La M, por ejemplo, miren, no tiene par aquí. La M va sola, porque en esa posición solo hacemos no hay otro sonido y hay vibración. Vean, todas las consonantes vibrantes que están del lado derecho, si usted pone aquí en su garganta la mano y las hace d, si hace esos sonidos, va a sentir cómo hay un movimiento ahí de vibración. En cambio, si hace solo va a sentir que el aire pasa, no se siente la vibración. Bien, entonces allí es donde vamos a ir viendo que la lengua portuguesa comienza a utilizar estas consonantes de esa manera. Y los pares van a ser muy importantes irlas ubicando, sobre todo consonantes como la T y la D, que están en la misma posición, se articulan de la misma forma. Consonantes como la S silbante y la S vibrante, que nosotros le decimos S y Z, diríamos acá, pero ya sabemos que no son realmente esos los nombres, porque esos son los nombres del abecedario tradicional. Pero cómo le llamemos no importa, lo que importa es que usted sepa que esto suena a S y esto suena a Z, 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 Z. Entonces allí la posición es en el alvéolo, la lengua hacia acá, son sonidos fricativos. Los sonidos fricativos, el término fricativo viene de fricción, viene de fricción de aire, que cuando sacamos el aire, en esos generan fricción. Tenemos la F, la V, que si se fijan, si nosotros articulamos bien estas dos, no hay necesidad de andar diciendo la B grande, la B chiquita, la B de burro, la B de vaca, porque entonces decimos, esta es la B, juntando los labios.
y decimos, y esa es la D. Ahí es donde descubrimos que quizás en el español nosotros no hacemos la diferencia entre esas dos al momento de pronunciar las palabras. Y usamos el mismo sonido para las dos, cuando debe ser diferente. Vea, si nos referimos a la llamada V, pues debemos decir o hacer la articulación labio-diente. Y esta, labio con labio. Eso es lo que vuelve interesante estudiar el método fonético a través del IPA, que incluso no solo nos sirve para aprender lengua portuguesa, sino que nos sirve incluso para corregir vicios de pronunciación que tenemos en el español. Vea que no pronunciamos las consonantes adecuadas porque no lo sabemos. Eso es lo que tanto se quejan los españoles. Vean, los españoles dicen, es que ustedes no hacen diferencia entre la S, la C y la Z. Bueno, hay que aclararlo, ¿verdad? La S es esta, es la que usamos nosotros. La Z, ahí tienen razón, deberíamos de usar este sonido, pero no lo usamos. Usamos el sonido de la S en las palabras que llevan Z. Y la C, pues ni vayan a pensar que esto es la C. Esto nada que ver con la C. En realidad, la C le presta el sonido a la K y le presta el sonido a la S en las palabras del español, en las palabras del portugués, en las palabras del inglés. O sea, la letra C carece de un sonido original en realidad. Bien, bueno, con eso estaríamos cerrando entonces y hoy, como pueden ver, la clase fue más una explicación de esto porque ya vamos a meternos de lleno a utilizar estas consonantes y debemos de ir conociendo cómo se lee esta tabla. Entonces, esta tabla está diseñada de esa manera que nosotros podamos identificar por las tres características a un sonido de consonante. Bem, ha llegado la hora de despedirnos. Vamos a decir chao, até logo. Chao, Tchau, até até logo. logo. Chao, hasta luego. Obrigado, muito Chao, hasta obrigado. luego. Luego. Chao, até logo, muito obrigado.